Esto es Vapeo Sin Filtro, el podcast donde Lucero Quintero desmiente mitos, desarma verdades a medias y te cuenta con ciencia y evidencia todo lo que necesitas saber para entender el vapeo. Si te has preguntado qué son realmente los vapeadores, por qué quieren prohibirlos o si al momento de elegir uno, el tamaño importa, de la mano de médicos, científicos, consumidores y expertos, analizaremos a fondo el mundo del vapeo para así acabar con la desinformación. Únete a nosotros en todas tus plataformas y descubre la verdad sobre el vapeo sin filtro. La realidad es que la única asociación que se ha dedicado a presentar litigios en contra de las prohibiciones es México y el Mundo Vapeano. En el momento en que el cigarro electrónico se observe desde una perspectiva de reducción de daños, las cosas van a cambiar para inventar cosas que hagan que la gente tenga una mala percepción de una alternativa que demostradamente con estudios científicos es la mejor herramienta para dejar de fumar. Ninguna prohibición puede existir sin una clara justificación. No podemos permitir que estos dispositivos simple y sencillamente se prohíban por cuestiones ideológicas. Nos faltan muchísimas cosas y muchísimas peleas que hay que librar. Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Vapeo Sin Filtro. El día de hoy tenemos un tema muy controversial y que está dando muchísimo de qué hablar. Muchos de nosotros lo hemos visto o escuchado a través de los medios de comunicación y tiene que ver con la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir estos dispositivos a nivel constitucional, desde su comercialización hasta su importación y exportación, con el argumento de que son muy dañinos para la salud e incluso equiparándolos con el fentanilo. Y pues bueno, antes de entrar al tema que es la prohibición constitucional de estos dispositivos, quiero invitarlos por favor a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales y que nos acompañen los miércoles para un nuevo episodio a través de YouTube y Spotify a las 8 de la noche. Así que por favor no se lo pierdan. En este episodio vamos a estar platicando de la prohibición de la propuesta de prohibición de estos dispositivos. Verificaremos si es inconstitucional o no su comercialización. Analizaremos la relación que tiene el uso de los vapeadores con los derechos humanos y también entraremos al análisis de si es mejor una regulación que la prohibición. Y pues bueno, la regulación de estos productos pues siempre es un tema muy controversial, porque entran en juego pues diferentes posturas ideológicas que están alejados de la ciencia y también porque hay mucha desinformación. Así que para ello los quiero invitar a ver esta cápsula que creamos con el objeto de darles un mayor panorama respecto a la regulación que tienen los dispositivos. Esta mañana el presidente firmó un decreto que prohíbe ya no solo la importación, exportación, sino también la circulación y venta de vapeadores y cigarros electrónicos en México. Es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasiona. Hoy es el día. Las mamás, los papás, estén atentos sobre el daño que causan los vapeadores, porque no hay información sobre este tema y se va a dar a conocer el tremendo daño que causan los vapeadores. Y el señor Lainez, aquí aprovecho, acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de los vapeadores, que está probado que son dañinos a la salud. Antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice. Para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que a título personal considero uno de los más grandes activistas que hay en México en pro del vapeo y de la reducción de daños, y que también considero un aguerrido litigante porque nunca quiere perder.
Él es maestro en Derecho, es profesor por oposición de la asignatura de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho también de la UNAM. Él es especialista en temas de derechos que tienen que ver con las libertades individuales. Ha sido un orador invitado en la Cámara de Diputados Federal y también en algunas legislaturas locales como defensor de los derechos humanos. Ha promovido múltiples amparos relacionados con esta prohibición de los vaporizadores y en muchas de las ocasiones ha ganado sentencias. Entonces, pues también él es presidente de México y el Mundo Vapeando, y sobre todo, él es autor de un libro que se llama El concepto de la reducción de daños y los derechos humanos. Así que con mucho gusto el día de hoy les presento a Juan José Cirioli. Juan José, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos a este segundo episodio de Vapeo Sin Filtro. Y pues antes de entrar de lleno al tema, quisiera que nos platicaras un poquito de ti. ¿Cómo es que entras a este mundo de los vaporizadores, ¿no? ¿Cómo es que relacionas el tema de los derechos humanos con ellos? Sobre todo, ¿cómo ha mejorado tu salud? Y también, ¿por qué creas México y el Mundo Vapeando? Ok, bueno, pues resulta ser que en el año 2013 empecé a sentir un dolorcito en el costado y pensé que era por la afectación que tenía después de haber fumado 2 cajetillas diarias durante muchos años. Okay. Afortunadamente una doctora que revisó la placa de tórax que me hice me dijo que no tenía ningún daño, pero creí que era el momento en que debía dejar de fumar. Empecé a buscar una alternativa después de haber intentado con todos los medios que hay para dejar de fumar, o sea, chicles, parches, champix, etcétera, y no haber podido dejar de fumar. Encontré los cigarros electrónicos, compré un cigarro electrónico y mi vida cambió de la noche a la mañana porque yo soy de los casos en que dejé de fumar cigarros convencionales utilizando un vaporizador de la noche a la mañana. O sea, un día me fumé 20 cigarros y al día siguiente ni uno. Y desde entonces no he vuelto a fumar. Esto fue en diciembre de 2013. Cuando regreso a México, porque este cigarro electrónico lo compré en Estados Unidos, cuando regreso a México empiezo a buscar dónde conseguir líquido para mi vaporizador y me doy cuenta que pues está prohibido, y que está prohibido además, siendo yo abogado, me puse a ver, bueno, ¿qué ley lo prohíbe? No existía ninguna ley que lo prohibiera. Derivaba de una interpretación que la COFEPRIS hizo de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, okay, que nada tiene que ver con los vaporizadores, pero esta la utilizaron para decir que había una prohibición. Entonces, después de estar padeciendo mucho tiempo para conseguir líquidos de buena calidad y poder no regresar al tabaco utilizando un vaporizador, me di cuenta que había un problema muy grande con esta prohibición, que derivaba de una interpretación que no tenía ningún sentido. Y entonces decidí empezar a pedir productos desde China, y en el momento en que uno de los productos que pedí fue detenido por la aduana por esta interpretación, dije, bueno, la realidad es que era un paquete súper chico, era un paquete de $50. Ningún abogado en su sano juicio hubiera cobrado menos de $50 para hacer un amparo, pero pues como era mi propio amparo, okay, hice un amparo contra esta detención que hicieron de mi mercancía. Ya sabes, tardó un año en salir la sentencia, pero me concedieron el amparo y decretaban que esta interpretación era inconstitucional. Para el momento en el que llegó la sentencia, yo ya tenía cierta relación con las personas que fabricaban líquidos en México. Y es por eso que se me ocurrió hacer la Asociación México y el Mundo Vapeando, junto con los empresarios que ya estaban establecidos en México, comercializando vaporizadores y haciendo líquidos de vapeo aquí en México, porque estábamos viendo las dificultades que se iban a presentar de acuerdo a la regulación de Estados Unidos, y como en ese momento pensábamos que en México iban a copiar todas estas restricciones que se iban a dar en Estados Unidos, yo me quise ver prevenido, crear una asociación civil en la que estuviéramos listos para iniciar los litigios contra cualquier tipo de prohibición. Y que a la fecha ha funcionado de maravilla, porque creo que hay muy poquitas, o si no es que 2 asociaciones aquí en México. ¿Cuántas hay? No sé cuántas haya ahorita exactamente, pero cuando menos hay 3 o 4 asociaciones que están tratando de ver cuestiones en pro del vapeo. Okay. La realidad es que la única asociación que se ha dedicado a presentar litigios en contra de las prohibiciones es México y el Mundo Vapeando. Es un dato muy, muy importante. La experiencia que nos acabas de compartir, pues sí, también es muy ilustrativa para alguien que quiere dejar de fumar. Y para entrar de lleno a este tema, quisiera que nos explicaras cuál es la situación actual
de los vapeadores en México. Ok, quiero aclarar en primer momento, que es algo muy importante, que en ningún momento ha existido una prohibición al consumo. Muchas veces la gente se asusta creyendo que las reglas que están proponiendo tienen que ver con prohibiciones hacia el consumo. El uso de los vaporizadores en México es totalmente legal hasta este momento. ¿Ok? La realidad del mercado del vapeo en México es muy compleja. ¿Por qué? Porque primero estuvo esta prohibición que tenía que ver con una mera interpretación que hizo la Secretaría de Salud, a la cual llegaron muchos amparos que la determinaron como inconstitucional. O sea, esa prohibición derivada de una interpretación de la Ley General para el Control del Tabaco se consideró inconstitucional por los tribunales. Pero a partir de ello, como lo vimos en la cápsula, el presidente de la República, por medio de decretos, que no es la mejor forma democrática de construir una normatividad, porque sabemos que el decreto lo emite el presidente porque puede y porque quiere, pero no pasa por un proceso de regulación como todas las demás leyes. Las leyes deben de salir del Congreso de la Unión y no del presidente. Y no obstante, estos decretos posiblemente se excedieron en las facultades presidenciales, cosa que todavía está en los juzgados. Todavía no se determina si el presidente tiene facultades para emitir cierto tipo de decretos, como por ejemplo el último decreto que habla la cronología de prohibir la comercialización. El primer decreto, que prohibía la importación y exportación, existe una facultad expresa en la ley para que el presidente pueda emitir este decreto, pero en el caso del segundo decreto no existe. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema. Y además, estos decretos, junto con la interpretación de COFEPRIS, han sido objeto de juicios de amparo que se han concedido. Esto trae como consecuencia que el mercado actual esté plagado de personas que comercializan estos dispositivos sin tener ningún tipo de permiso, ¿sí? Entre el mercado negro, ¿sí? El mercado que está, digámoslo así, gris, porque no obstante no tienen permiso, lo hacen públicamente, lo hacen abriendo tiendas con el objeto de poder llegar a los consumidores, explicarles cómo funcionan los productos, cuánta nicotina deben de utilizar, y el mercado legal de esas empresas que obtuvieron amparos y pueden comercializar estos dispositivos de manera legal, otorgando facturas, pudiéndolo vender como lo hemos visto en las tiendas de conveniencia, en tiendas especializadas. Entonces, tenemos un mercado que está plagado de irregularidades, los legales y los negros, mediante todos los grises que hay en el camino. Ok, derivado de la explicación que tú nos acabas de dar, entonces entendemos o tenemos ya claridad de que no están prohibidos en México y de que el hecho de que se pudiera aprobar esta propuesta de prohibir la comercialización de los dispositivos traería como consecuencia un mercado negro. Sí, bueno, hay que considerar el análisis de este proyecto que presentó el presidente, ¿no? Lo primero que vale la pena destacar es que en la parte dogmática de la Constitución, que es la parte donde se reconocen los derechos humanos, pues no se diseñó con el objeto de que haya prohibiciones específicas de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ponemos una prohibición a los vaporizadores, pues ¿por qué no prohibimos la marihuana, la cocaína, la heroína, claro, el crack, todo, ¿no? Simple y sencillamente, esto demuestra, precisamente porque existe un proyecto que se votó en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues demuestra que la Comisión de Puntos Constitucionales no sabe de constitucionalidad, ¿no? Estamos hablando de que aprobar una aberración jurídica como esta está totalmente fuera de lugar. Y esto además tiene un propósito estrictamente político. Al presidente y a todos los diputados no les importa la salud de la gente. Basta con ver las encuestas más actuales de prevalencia de tabaco para encontrar con que ha aumentado la cantidad de fumadores que hay en este país, porque las políticas públicas para disminuir el tabaquismo simple y sencillamente han fracasado. Solamente han servido para enriquecer a un grupo de personas que reciben becas, reciben canonjías académicas por disque combatir el tabaquismo, pero no ha servido para que la gente deje de fumar. En el momento que tenemos un dispositivo, ¿sí?, que demostradamente sirve para dejar de fumar, estos grupúsculos de poder, entre los que se encuentra el propio presidente por un capricho que tiene que ver con su hijo, han tratado de prohibir a todos los niveles, de manera inconstitucional, metódicamente, como lo hemos visto con los decretos, que la comercialización de estos dispositivos se haga de manera general y de manera legal.
Y ahora lo que pretende hacer con un proyecto de prohibición a nivel constitucional no solamente es con el objeto de prohibir los vaporizadores, sino es otra de las maneras en que pretende golpetear al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque claramente sabemos todos que existe una jurisprudencia por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia que ha determinado que la prohibición de comercialización de vaporizadores es inconstitucional. Esto traería como consecuencia que cualquier ley que se hiciera de cualquier nivel, a excepción de la Constitución, en automático fuera inconstitucional. Entonces, lo que está buscando con este proyecto de prohibir a nivel constitucional la comercialización de vaporizadores es estrictamente volver a golpetear a la Suprema Corte de Justicia. Híjole, toda la información que nos estás proporcionando es muy clara y muy precisa, ¿no? Tiene contenido muy importante, sobre todo pues para difundir este tipo de información. ¿Qué sigue después de esta propuesta de iniciativa para que sea totalmente aprobada o rechazada? Así es. Bueno, sabemos que esta cuestión de aprobación de reformas constitucionales en todos los niveles, no solamente la del vapeo, que posiblemente sea la menos importante de todas, ¿no? Ahorita estamos viendo, al momento de grabar este programa, que lo que se está peleando es que no haya un cambio en la situación que tiene el Poder Judicial, ¿no? De hecho, vemos marchas, vemos muchísimas manifestaciones en contra de este cambio. ¿Por qué? Pues porque es totalmente fuera de lugar, ¿no? Y esto se quiere hacer a nivel constitucional. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo primero... ¿Qué va a pasar en estos próximos días derivado de esta Yo no puedo decirte qué va a pasar, evidentemente, pero lo que podemos ver es, en el caso del vapeo, existe un proyecto, un dictamen que hace la Comisión de Puntos Constitucionales, donde aprueban con algunos cambios el proyecto que presentó el presidente. Esto no quiere decir que existe una prohibición constitucional todavía, porque de acuerdo al proceso legislativo, todavía la tiene que aprobar el Pleno de la Cámara de Diputados en 2/3 partes, lo que tiene el partido que está en el gobierno, y luego tendría que aprobarlo la Cámara de Senadores. Y luego tendría que pasar a las legislaturas locales. Y luego entonces se tendría que promulgar. Y de acuerdo como esté el proyecto, todavía se tendría que regular en la ley cómo sería esta prohibición si es que existiera. O sea, todavía no existe una prohibición. Que todavía nos faltan muchas cosas. Nos faltan muchísimas cosas y muchísimas peleas que hay que librar. Ok. Nosotros como ciudadanos, ¿hay algo que podamos hacer para poder apoyar a frenar esta iniciativa? Mira, cuando doy clases en la facultad, siempre hago referencia a algo que es muy importante. Los diputados son representantes de las personas. Así es. Eso lo han olvidado en este país. Los diputados se han convertido en una pandilla, ¿sí?, que solamente ve los intereses de su pandilla. Pero lo que se debería de hacer es hablar con la persona que me representa. En cada distrito donde vivimos hay un diputado que representa ese distrito. Así es. Este diputado tiene que saber cuáles son nuestras inquietudes. Tiene que tener la información, en el caso del vapeo, de que son dispositivos hasta 95% menos dañinos que el cigarro convencional. Que las políticas antitabaco han fracasado rotundamente durante los años y que la prohibición que pretenden hacer solamente tiene que ver con intereses de grupo para proteger sus becas y sus canonjías. En el momento en que haya diputados en que en vez de formar parte de una pandilla y proteger sus intereses de grupo representen a las personas, vamos a encontrar que va a haber leyes muchísimo más lógicas y muchísimo más congruentes con la realidad que tenemos los mexicanos. Entonces, la primera propuesta es, hablen con el diputado que representa su distrito y denle la información. Ese es un dato muy importante porque a veces también nosotros no sabemos a dónde acudir, ¿no? Quiero más bien que me contestes algo que muchos tenemos dudas. ¿Es inconstitucional o no la propuesta de prohibición de estos dispositivos? Esa pregunta es una pregunta muy interesante porque inclusive no solamente la reforma constitucional que tiene que ver con el vapeo, pues está en esta duda, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque pues nada más basta ver cómo en la Suprema Corte de Justicia en la actualidad existen criterios encontrados. Hay ministros que consideran que las reformas constitucionales todavía están dentro de la tutela de constitucionalidad del Poder Judicial.
porque al ser nuevas dentro de la Constitución, pues hay que analizar si coinciden con los principios constitucionales. Pero hay otros ministros que consideran que siendo la facultad del legislativo crear normas, su voluntad no puede estar socavada por los criterios de constitucionalidad de la Corte. Mi opinión es que no podemos dejar que una mayoría simple y sencillamente cambie la Constitución y no haya mecanismo de defensa o de control constitucional. Porque como he dicho en algunas ocasiones, si estos diputados quisieran determinar que cierto grupo poblacional van a ser esclavos a partir del 2025 y como son mayoría, la ley o la Constitución cambia para que este grupo sea esclavo, pues esto trastoca directamente los derechos humanos de ese grupo. Y si no hubiera maneras o mecanismos jurídicos para que el Poder Judicial determinara si hay violaciones a derechos humanos o no, pues estaríamos perdidos, ¿sí? Okay. Estaríamos en un país que parecería Somalia, como si no hubiera gobierno. Desde tu postura o desde tu perspectiva, ¿qué se debería de tomar en cuenta para una regulación de estos dispositivos de forma adecuada, ¿no? ¿Qué elementos se deberían de tomar? Ok, qué bueno que haces esa pregunta. Y además, en tu introducción hacia mi persona tan amable, hablaste de este libro, del concepto de reducción de daños que yo escribí, y precisamente el objetivo de escribir este libro tiene que ver con entender esta noción de lo que es la reducción de daños. Okay. ¿Sí? Este libro precisamente lo que habla es el concepto de reducción de daños, cómo debe de insertarse en la normatividad, respetando derechos humanos tan esenciales como lo son el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho a la información. Entonces, en el momento en que el cigarro electrónico se observe desde una perspectiva de reducción de daños, se inserte así en la ley como una oportunidad de salud pública en vez de como un enemigo a vencer, las cosas van a cambiar. Lo que hemos visto a nivel mundial es que los países que promueven el uso de los vaporizadores para sustituir al cigarro convencional han tenido grandes beneficios en la salud pública y por ende en ahorros en el erario público porque tienen que gastar menos para las cuestiones de salud. Pasar todo esto al mercado negro trae muchísimos problemas como lo hemos visto históricamente, ¿sí? Lo primero es, se pierde el control de lo que se está comercializando. O sea, el gobierno no tiene información, el gobierno no sabe cuántos, no sabe cuándo, no sabe cómo, no sabe quiénes son los que lo están utilizando. Claro, quiénes son los consumidores. Así es. Número 2, le quito cualquier tipo de garantía al consumidor de que lo que está consumiendo tiene un control de calidad mínimo. O sea, ahí consuman lo que Dios les dé a entender, ¿no? Sí. Número 3, es muchísimo más fácil que un menor que no debería usar estos productos pueda acceder a ellos en el mercado negro que en un mercado regulado. Y número 4, que posiblemente sea la peor, se deja de recibir dinero para el erario público. ¿Por qué? Porque al estar en el mercado negro son dispositivos que no producen generación de impuestos. Entonces, todo esto es el mercado negro. Si la pretensión presidencial de la prohibición de la Constitución es llevar todo el producto al mercado negro, a los únicos que está beneficiando son a los grupos del crimen organizado, porque históricamente sabemos que a ellos no les importa comercializar algo en el mercado negro si es que deja buenos dividendos, y ese es el problema más grande. Tú estás a favor de una regulación. Por supuesto, y no solamente a favor de una regulación a lo loco, por ejemplo, equiparándolos con el tabaco convencional. Sabemos que dentro de los impuestos especiales que existen en México, el tabaco es el producto que más paga impuestos. Así es. Y la justificación de que el IEPS sea así de elevado en el tabaco tiene que ver con el daño que causa a la salud de las personas que lo consumen. Entonces, lo primero que tienes que pensar es, si esto es 20 veces menos dañino que el cigarro convencional, ¿debería de pagar ese nivel de impuestos especiales? Pues la respuesta es no. Una regulación tiene que ser una regulación proporcional, justa, que si bien tiene un problema grande, pero hay que encontrar mecanismos para resolver este problema. Esta regulación tiene que permitir que los adultos que están en pleno uso de su capacidad puedan decidir cambiar el uso de los cigarros combustibles por estos dispositivos y por ende
encuentren fácilmente estos dispositivos disponibles y por otro lado, evitar que los menores de edad que no están en disposición de consumir este tipo de dispositivos puedan acceder a ellos. Es un reto difícil, pero eso es lo que se debe lograr, ¿no? Que los adultos que quieren consumirlos fácilmente los puedan encontrar y al mismo tiempo que se le prohíba a los adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad que encuentren estos dispositivos. Y aquí nada más quiero que nos compartas, ¿por qué crees que hay tanta desinformación respecto a temas del vapeo? Bueno, todas las personas que vengan aquí que apoyen el vapeo van a decir algo muy parecido. La desinformación, que es una violación precisamente al derecho que tenemos las personas a obtener información de calidad, empieza desde el gobierno, ¿sí? Ustedes han visto los estudios que publica Cofepris sin ton ni son, ¿sí? Sin que verdaderamente puedan demostrar las afirmaciones que luego hacen mediáticamente y que además en el momento que por transparencia les pides, a ver, enséñame el estudio porque quiero ver cómo lo hiciste, te salen con que es información reservada. O sea, reservar información que tiene por objeto que el público no consuma un producto es una cosa verdaderamente fuera de lugar, ¿sí? Entonces, entre las cuestiones de esconder información, entre las cuestiones ideológicas, como lo es, no, hace mucho daño nomás porque yo escuché que el presidente dijo, entre las vendetas personales de cómo mi hijo los utiliza, se lo voy a prohibir a todo el mundo, y entre las canonjías que tienen diversos grupos de interés, como todos aquellos que están en contra del tabaquismo y que lo que logran, como se demuestra con las encuestas, es que el tabaquismo siga creciendo con sus políticas que son totalmente inútiles y fuera de contexto, tanto en la realidad como en la temporalidad en la que vivimos ahorita, todos esos se juntan para inventar cosas que hagan que la gente tenga una mala percepción de una alternativa que demostradamente con estudios científicos es la mejor herramienta, hasta el doble de eficiente contra las terapias tradicionales para dejar de fumar. Juan José, muchos tenemos duda de qué dependencia de gobierno es la encargada de regular estos dispositivos. Ok, bueno, esto está en dos niveles. Primero parte de que existe una ley y esta ley la tiene que aprobar el Congreso de la Unión en los procedimientos legislativos que todos sabemos, ¿no? La Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores empieza y luego la otra aprueba y entonces se pasa a que el presidente la promulgue, ¿no? Pero ya la cuestión de regulación específica la hace la Secretaría de Salud mediante un procedimiento que también señala la ley en la que en teoría debe de intervenir más gente, dar opiniones, etcétera. Esto que mencionas es muy importante, porque inclusive si los vaporizadores estuvieran legalizados, o sea, en la ley, y se pudiera comercializar, una regulación incorrecta, que si te das cuenta ya no depende de los diputados y senadores, que al final del camino son plurales, sino depende de la Secretaría de Salud, que pasa a ser parte del propio gobierno ejecutivo, pues podría traer como consecuencia que aun cuando sean legales, la regulación haga que sea imposible su comercialización. Entonces es interesante que preguntes y hay que tener mucho en cuenta esta existencia de la dualidad del poder legislativo y el poder ejecutivo ya en tratándose de la comercialización material. Claro, hay que tener muy claro o definido la intervención de cada uno de estos Así es. poderes, ¿no? Y pues bueno, esta charla ha sido muy técnica, así que te voy a invitar a una sección que nosotros denominamos Acabemos con los mitos, en la que quiero que nos expliques ya en lenguaje terrenal qué pasa con estos dispositivos. Y bueno, esta sección son preguntas en las que tú nos vas a decir sí, no o por qué, y nos las han hecho llegar los usuarios porque pues hay que aclararlas. Y la primera es que mucho se ha dicho que el cigarro convencional y el vapeador son iguales. ¿Esto es cierto? Ok, trataré de hacer mi mejor esfuerzo para ser muy claro. Ok, pero esfuérzate mucho porque no todos entendemos tanto lenguaje jurídico o técnico como tú lo domines. Entonces, vamos a hacerlo más bueno, claro. Esta no tiene nada que ver con lo jurídico, entonces creo que se oirá muy normal. Ok. No son lo mismo. Efectivamente, como se sabe, esto surgió como la necesidad de encontrar algo que sustituyera al tabaco convencional. Esto no tiene combustión y de acuerdo a los estudios que se han utilizado como base para que haya regulaciones en otros países que promueven su uso
para abandonar el tabaquismo son 20 veces menos dañinos que el cigarro convencional y son el doble de eficientes contra las terapias de reemplazo de nicotina para abandonar el tabaquismo del cigarro convencional. Entonces, dos productos que no tienen los mismos efectos deben de ser tratados de manera distinta. Ok, entonces ahí nos quedó ya como más clara la distinción entre uno y otro. Por lo tanto, ¿tú consideras que tampoco se deberían de tratar de forma igual en la ley? Así es. Pero cuando dices no se deben de tratar de forma igual, no podemos pensar en lo que pretende hacer el presidente, porque claramente los está tratando de forma desigual. Está prohibiendo los vaporizadores, mientras que el producto que hace más daño no está prohibido, está perfectamente regulado. Se deben de tratar de forma distinta, al contrario. Estos dispositivos se presentan como una oportunidad de salud pública para que la gente genere menos daño al utilizarlos, obviamente comparándolos con el tabaco convencional. Entonces la respuesta es sí se deben de tratar de manera distinta, obviamente con mejores condiciones de comercialización de los vaporizadores que el propio cigarro convencional. ¿Tú crees que este es un tema de salud pública? Debería de ser un tema de salud pública, desafortunadamente no se está presentando como un tema de salud pública. Esto es un capricho presidencial que además de que pretende dar una mala imagen a estos dispositivos porque posiblemente no le haya gustado que uno de sus hijos los haya utilizado. Por otro lado, es una forma de continuar el golpeteo contra el Poder Judicial que en reiteradas ocasiones ha determinado que la prohibición es inconstitucional. Y tenemos que tener mucho en cuenta esto de que la prohibición es inconstitucional porque la Suprema Corte de Justicia no le interesan los vaporizadores tal cual. Lo que le interesan son los derechos de las personas. Entonces, en el momento en que la Corte considera que una prohibición es violatoria de estos derechos, determina que la prohibición está en contra de la Constitución. Ok, Juan José, para empezar a cerrar el programa, quiero que por favor nos hagas un resumen para que cualquier persona que no es o que no conoce más bien del tema lo pueda entender. Ok. Bueno, efectivamente el vapeo es un tema que no es conocido ampliamente. Para nada. Para la gente es lo mismo que fumar porque me lo meto en la boquita, le inhalo y saco humo. No es cierto, ni una ni otra. Y bueno, para hacer este resumen, lo primero que diría es, estos dispositivos entran en el concepto de reducción de daños al tabaquismo. O sea, hacen menos daño que el cigarro convencional. Okay. Número 2, estos dispositivos se han prohibido por intereses económicos e ideológicos dentro de un lapso de los últimos 10 años. Primero las tabacaleras fueron los que los vieron como competencia, ahora las farmacéuticas son quienes lo ven como competencia y todos los controladores del tabaco lo ven como la posibilidad de que se les acaben sus becas y canonjías y por ello es que se habla mal de estos dispositivos. Lo que tenemos como evidencia científica en la actualidad es que son cuando menos 20 veces menos dañinos que el cigarro convencional. Y mira, por último, quisiera decirte algo que es esencial y que a la gente se le olvida, ¿sí? En un país democrático, el gobierno no tiene derecho de realizar ninguna prohibición más que cuando existe una razón que evidentemente tenga que impactar al bien común. Entonces, yo tengo el libre desarrollo de la personalidad que me permite decidir qué quiero hacer de mi vida. Y yo puedo consumir lo que yo quiera, comer lo que yo quiera o autopercibirme como yo quiera. En el momento en que el presidente busca hacer una prohibición solamente por una cuestión de capricho, está violando los derechos no solo de los usuarios o de los comerciantes que tienen como modo de negocio este dispositivo, sino viola los derechos de todos. Ninguna prohibición puede existir sin una clara justificación. Lo primero que sucede en el momento que se pretende prohibir este dispositivo es que está violando los derechos de libertad de las personas. Porque van a salir con el choro de toda la vida de decir, no, pero yo no prohibí el uso. Pues sí, pero si no tengo dónde comprarlo, pues cómo carambas lo voy a usar, ¿no? Entonces, existen dicotomías
en las que el derecho, el ejercicio que yo hago de mi derecho, depende también de otros derechos que se le deben de cuidar, por ejemplo, a las empresas que comercializan. ¿Sí? En el momento en que nuestra Secretaría de Salud emite comunicados diciendo mentiras sobre los daños que causan estos dispositivos, está incidiendo en la posibilidad de decisión de la gente que podría decir, prefiero utilizar esto que un cigarro si tuviera la información correcta. Y está incidiendo en el derecho a la salud de las personas porque todos tenemos derecho a elegir los tratamientos que utilizamos para cualquier cosa que tenga que ver con un malestar. Entonces, si a mí me hace daño fumar, ¿sí? Y yo quiero tener la posibilidad de tener una alternativa, puedo elegir entre los chicles, los parches, la terapia conductual, el Champix o un vaporizador. Si yo pongo al vaporizador del otro lado, estoy privilegiando nuevamente a las farmacéuticas y no puedo permitir que un producto de consumo, que sería una forma de terminar con el tabaquismo, no solo a nivel nacional, sino en el mundo, como lo podemos observar en los países de primer mundo, donde efectivamente se está utilizando como alternativa al tabaco, no podemos permitir que estos dispositivos simple y sencillamente se prohíban por cuestiones ideológicas. ¿Nos puedes decir qué países de primer mundo están utilizando estos dispositivos? La punta de lanza en la noción de reducción de daños al tabaquismo la lleva Reino Unido, en que desde el propio gobierno se promueve el uso de estos dispositivos para dejar de fumar. Hacen campañas de muchas naturalezas, como por ejemplo poner en las etiquetas de las cajetillas de los cigarros frases como: si dejas de fumar y utilizas un vaporizador, vas a mejorar tu situación de salud, en los cigarros, en las cajetillas de cigarros. Hacen campañas, por ejemplo, para que mujeres que están embarazadas y son fumadoras cambien a utilizar vaporizadores a cambio de que les den una ayuda económica. Okay. Hacen campañas en las que buscan gente que fuma y les digan, ok, yo te voy a regalar los vaporizadores para que no fumes y voy a llevar control de cómo va mejorando tu consumo de cigarro. Para ver los beneficios que pueden estar obteniendo. Entonces, un país como el Reino Unido no busca dañar la salud de sus personas, ¿no? De sus ciudadanos. Sobre todo es muy simpático comparar cómo es la situación de salud del Reino Unido, uno de los países donde la salud pública es de las mejores que hay en el mundo, contra la de México. ¿Sí? No quiero ser malinchista, pero lo que es una realidad, pues simple y sencillamente es una realidad. Okay, entonces, un país que tiene este nivel de salud pública promueve que la gente deje de fumar utilizando los vaporizadores, y un país que tiene la salud pública que tenemos aquí prohíbe las alternativas. Y tengo para ti una última pregunta. Pareciera que a los vapeadores o a los usuarios de estos dispositivos pues no les importa porque ellos van y consumen el producto, ¿no? Pero ¿qué les decimos? ¿Qué les decimos respecto a este tema? Bueno, lo más importante desde mi punto de vista es que las personas en las democracias actuales estemos en la posibilidad de ejercer nuestra libertad. Claro, totalmente. Ahorita se meten con los vaporizadores, mañana se meten con el alcohol, pasado mañana se meten en tu cama, ¿sí? Y los políticos que dicen prohibido prohibir son los que buscan todas las prohibiciones. Y la prohibición de este tipo de situaciones no es más que una imposición ideológica. Entonces, si no quieren que en un tiempo les estén prohibiendo cosas que ahorita dan por sentado, hay que hablar con los representantes. Tenemos que obligar que nuestros diputados que representan a nuestros grupos sociales lleven nuestra voz al Congreso y no sean parte de una pandilla de mafiosos que votan en grupo por intereses de partido. Entonces, no dejen que coarten sus libertades. Es muy importante que nuestro poder de decisión siga siendo eje central en la constitución de la normatividad en este país. Juan José, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que deseas agregar? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te seguimos? Y sobre todo, ¿dónde adquirimos tu libro? Bueno, el libro está en físico, en librerías como El Sótano y pues librerías grandes. Lo pueden encontrar ahí si lo quieren en físico, o lo pueden descargar de Kindle, de Amazon. Y mis redes sociales son, mi red personal en X es @Juanjito, y la de México y el Mundo Vapeando es @mexmvap, y la página de internet es mexvap.org. Perfecto, pues ahí están sus redes, síganlo.
Y pues no me quiero ir sin antes agradecer a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Por favor, acompáñenos el próximo miércoles a las 8 de la noche a través de YouTube y Spotify para un nuevo episodio. Y también nos encuentran en las plataformas digitales y redes sociales. Yo soy Lucero Quintero y recuerda que todos tenemos derecho a tomar decisiones informadas. Nos vemos en un próximo episodio para hablar sin filtros. Esto fue Vapeo Sin Filtro.